Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Flores Escoto del grupo Tercero C y hoy le vengo a presentar mi línea del tiempo. Vamos a comenzar por la literatura china. La literatura china tiene una historia que se remota desde los más antiguos archivos oficiales, dinásticos, conservados, hasta las obras de ficción surgidas durante la dinastía Ming. Para el entretenimiento de las masas letradas de China, se calcula que hasta el siglo XVII se había producido en China más textos escritos que en el resto del mundo. La literatura china ha influido de forma extraordinaria en la literatura de países cercanos, especialmente en Japón y Corea. Algunas obras de la literatura china son muy populares y se reeditan constantemente en todo el mundo, como por ejemplo Dao Ten King. Durante el siglo de la literatura china ha sido no solo una reflexión sobre la sociedad y la vida, sino que también ha tenido un fuerte contenido político. Muchos literarios eran altos funcionarios o filósofos que estudiaban y proponían nuevas formas de gobierno para China. La literatura china es una de las más importantes en todo el mundo. ¿Cuáles fueron los comienzos de la literatura china? Los primeros documentos provienen de la dinastía Shang. De muchos periodos de la historia china se conservan obras de todo tipo, tratados filosóficos, libros de historia o recopilaciones de poemas, que nos permite conocer el pensamiento y la vida de épocas muy antiguas. La tradición literaria de China es la más antigua del mundo, aunque es superada en antigüedad por las tradiciones literarias del cercano Oriente y Egipto. Asimismo, se puede afirmar que es la tradición de mayor continuidad a lo largo de la historia. Los primeros testimonios literarios, o al menos considerados literarios en China, son las inscripciones encontradas en los caparazones de tortugas utilizando para adivinar durante la dinastía Shang, y las oraciones grabadas en los bronces sacrificiales de esa misma dinastía. En estas inscripciones ya aparecen los primitivos caracteres chinos, que sus variedades y evoluciones se seguirán utilizando hasta el día de hoy. Las 4 novelas clásicas de la literatura china son Romance de los Tres Reinos de 1330 de Lu Wonsheng, A la orilla del agua 1573 de Xing Nai y Long Gongsheng, Viaje del Oeste en 1590 atribuido a Glun Cheng En. Sueño de las Mansiones Rojas, también llamado Sueño del Pabello Rojo, de 1792 de Hua Xingqing y Gao Ei. Y vamos a seguir con la literatura india. La literatura india es considerada habitualmente como una de las más antiguas del mundo. La República de la India tiene 22 lenguas oficialmente reconocidas y a lo largo del tiempo se ha generado una amplia literatura en estas lenguas. En la región de Pakistán, entre 3300 y 1300 a.C., se desarrolló la cultura del Valle del Río Indo, que fue una civilización de la Edad Bronce que conformó el primer capítulo de la cultura y la historia de India. Aparecen los primeros agricultores, ganadores y trabajadores del algodón y la industria, así como comerciales y artistas. Estas civilizaciones antiguas construyeron ciudades muy planificadas y bien organizadas. Posteriormente, tras este extenso periodo, comenzó la cultura védica y su religión, el vedismo, que es la base de la religión hinduista. Esta llegará a su fin aproximadamente hacia el 500 a.C. Tras muchos siglos de evolución artística y cultura que convirtieron a la cultura india en una de las más ricas del mundo, con el budismo y el desarrollo más profundo del hinduismo, que acentuaron unos principios doctrinales y morales muy extendidos. Aún en nuestros días, la llegada de los invasores occidentales impulsó más hiciera posible los límites de esta riqueza cultural
que impregnó el resto de las civilizaciones occidentales de manera paulatina. Continuaremos con la literatura hebrea. Los libros sagrados del judaísmo. Rollo de Torah, originario de Lonina, Grecia, 1850. La más impresionante obra literaria hebreo-judaísca es el Tanaj. Son textos sagrados para la religión judía y para la religión cristiana. Al ser una parte integrada de la Biblia, denominada Antiguo Testamento, consta de 3 partes: la ley, los profetas y los escritores. Del hebreo es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita, también denominado Pentateuco, ley de mosaicos o de Moisés, formado por los 5 primeros libros de la Biblia. Estos son: Génesis. En el comienzo, el libro de Génesis dedica a exponer los orígenes en comparación en otras literaturas, caracteres de monstruosa fabulosidad, exponiendo a un Dios único, creado del universo y de la humanidad en un estilo totalmente distinto. Los demás, Éxodo, Levítico, Números, en el desierto, Deuteronomio,